got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Y bien, acá nuevamente con ustedes para el Valle de Lerma, Salta Capital, Valle de Sianca, Cafayate, San Carlos, a nuestra teleaudiencia. Hoy el tema sí tiene que ver con la pandemia y la opinión de los médicos que están preparados para eso y dar una respuesta sobre lo que está de alguna manera siendo la proliferación de distintos medicamentos. Estimo que esta angustia que nos afecta a todos nos ha llevado a esta circunstancia en la que han aparecido una serie de medicaciones, algunas caseras, otras no, pero que definitivamente no todas han sido testeadas científicamente y me parece importante que la población sepa, pero por parte de quienes están realmente preparados para dar una opinión sobre el tema, cuáles son los que deben ser consumidos, que tampoco es una consumición sin una prescripción médica. Eso por un lado. Por el otro también es interesante ver qué es lo que está pasando en la ONU y qué es lo que están aportando otros países como Japón y ofreciendo como propuesta de integración para que haya una comunidad mundial que esté presente en estas circunstancias como las que le tocó vivir al mundo con este COVID-19, que diría yo tal vez los tomó desprevenidos en términos de responder inmediatamente. Este y otros temas después del corte con nuestros auspiciantes. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came. Y bien, ahora sí, con nuestros invitados tenemos un panel de lujo donde nos acompaña por primera vez Adriana Falco, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación. Adriana, muchísimo gusto. Vos sé que sos infectóloga, que sos especialista en infectología, pero además tenés un cargo en la Unidad de Infectología y Epidemiología del Hospital Materno Infantil de Salta, ¿verdad? Así es, soy la jefa de la unidad. Bien, el doctor Ricardo León de la Fuente, que como todos saben está a cargo del gerenciamiento general del Papa Francisco, que es el ombligo hoy a donde se reciben el COVID. Además, Ricardo tiene su especialidad en terapia intensiva y una serie de otras. Él en su humildad nunca se nombra con todo lo que hizo en el mundo, pero a mí me consta que hizo un doctorado también en Noruega. Y también Martín Turitich. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por aceptar la invitación, que tiene su especialidad en terapia intensiva y trabaja junto con Ricardo León en el Hospital Papa Francisco. Y bien, como vieron que con el Zoom vamos entrando, les hago una pequeña síntesis sobre lo que fue la presentación general para nuestra teleaudiencia, en donde yo decía que la angustia que nos produce la posibilidad de contagiarnos ha producido un efecto masivo en la población, que es la de la consumición de una serie de medicamentos sobre los que no existen, en algunos casos, testeos científicos, pero tampoco, digamos, hay un conocimiento sobre los posibles efectos colaterales adversos. Yo les hago una especie como de lista de los que me parece que son los que más se han escuchado en las últimas semanas, donde está la
ivermectina, el dióxido de cloro, la citromicina, el ibuprofeno, paracetamol, el cloruro de sodio, la salmuera como gárgaras, las inhalaciones de eucaliptus y otras hierbas desinfectantes. En fin, ustedes dirán cuál es su opinión sobre esto. Me parece que también en este tema hay que ser muy precisos sobre lo que realmente son las fases del contagio, tal vez. ¿Quién quiere empezar? El programa es de ustedes tres. Le damos el lugar a la dama. Bueno, este, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Y bueno, con este tema que vos planteas, que es el uso de medicación preventiva. Lo que sabemos es que de esta larga lista que has nombrado, en realidad todos los estudios que hay en prevención, entiendo como prevención, se usa antes del contagio para evitar la transmisión o la adquisición del virus, ¿sí? Eh, hay, entre las cosas que vos has nombrado, hay distintos fármacos o sustancias, digamos. Uno, el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un derivado del cloro, y para que la gente lo entienda, es de la lavandina, ¿sí? Cuando se junta con agua se transforma en lavandina. Y esto me parece que es importante nombrar, que el dióxido de cloro no tiene ningún efecto ni terapéutico ni preventivo sobre el coronavirus, y que es sumamente tóxico, tanto ingerido por vía oral como inhalado, o como colocado por vía parenteral. Entonces, lo primero que creo que hay que claramente desterrar es el uso del dióxido de cloro, porque bueno, sabemos que hay gente que lo promociona, lo vende, hasta se vende por internet, y ha causado, digamos, incluso problemas mucho más graves que tal vez los terapistas nos puedan nombrar, el uso de esta sustancia, y claramente no tiene ningún efecto preventivo, ¿sí? Todo lo que son derivados del cloro, como puede ser el hipoclorito de sodio, la lavandina, etcétera, son desinfectantes, y al hablar de desinfectantes significa que son sustancias que se usan sobre superficies inertes, ¿sí? O sea, sirve para desinfectar una superficie, pero claramente no es de consumo humano. Entonces, esto es lo primero que creo que hay que desterrar, ¿sí? Después, dentro de las sustancias que vos has nombrado, hay algunas que están en estudio, como es la ivermectina, junto con unas gotas nasales que tienen carregina, que es el nacitral, ¿sí? Y que se lo ha promocionado ampliamente como preventivo. Lo que la población tiene que saber, que esto no hay ningún estudio, o sea, randomizado, o sea, un estudio que realmente compruebe que esto es eficaz. Hay reportes de estudios que hablan de la eficacia de la combinación de ivermectina y estas gotas nasales para prevenir la transmisión, pero, digamos, científicamente no se puede hablar de que esto está probado científicamente, porque son estudios con poca cantidad de casos, de pacientes, de personas que lo usan, y la eficacia no se puede probar con ese tipo de estudios, ¿sí? Entonces, claramente es algo que uno, digamos, o sea, que está, que hay estudios sobre esto, pero que no hay ni que realmente es eficaz, ¿sí? Y también sabemos que la ivermectina tiene algo de toxicidad. Y lo otro es creer que usando alguna de estas sustancias
nos previene o estamos totalmente seguros de que no vamos a adquirir el virus y dejamos de lado las medidas que son las únicas medidas eficaces que hasta hoy se conocen, que es el distanciamiento social, el uso de tapabocas, la higiene de manos, ¿sí? Que son las medidas probadas. Entonces, por ahí vemos que la gente se confía con el uso de algunas sustancias preventivas y que dejan de lado estas acciones que son más de comportamiento y que realmente es lo único probado que hay en prevención, ¿sí? Hasta que, bueno, se desarrolle una vacuna. No sé si con respecto al tema de prevención quieren comentar algo, Martín o Ricardo. Bueno, buenas tardes. Hola Adriana, hola Martín, hola Estelita, ¿cómo están? Quería saber primero si se me escucha bien. Sí, te escuchamos muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Coincido totalmente con lo que dice Adriana. Nosotros en el hospital, Martín trabaja con nosotros en el hospital, así que es parte del equipo. Trabajamos en esto desde el inicio de la pandemia. Y desde el inicio de la pandemia hemos visto pasar y desterrar un montón de intentos terapéuticos que se entiende la desesperación de la comunidad médica por aportar algo, pero hasta que no haya algo científicamente demostrado, no pueden tener, te diría, la irresponsabilidad de difundir estos tratamientos para que personas comunes salgan a comprar medicamentos que no sabemos qué sentido tienen hasta que no haya un trabajo bien hecho que nos demuestre esto. Pasó en su inicio con hidroxicloroquina y dejaron un montón de lúpicos sin recibir su tratamiento porque fue la gente corriendo a comprar a la farmacia hidroxicloroquina. En nuestro país, por suerte, no hay tocilizumab, que es una droga muy cara, que también salieron mucha gente a conseguir y no sirvió para nada. El interferón corrió la misma suerte. Y ahora hay en estudio otros tratamientos o intentos de tratamientos que por ahora no sabemos nada más que, como dice Adriana, pequeños reportes. Entonces, no alertar a los comunicadores y sobre todo a médicos que mandan a sus pacientes, yo me imagino con buena intención de tratar de darle algo. Y muchas veces, lo charlamos con Martín, muchas veces, sobre todo en terapia intensiva o en pacientes graves, hacer menos es hacer más. Y no intentar hacer cosas porque sí, si no hay un tratamiento científicamente comprobado que nos avale para su uso. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos calculada, la terapia intensiva son 52 camas hoy en el hospital y vienen de todos lados a decirnos, queremos hacerle esto, queremos hacerle dióxido de cloro, como comentó Adriana, queremos hacerle esto a mi familiar. ¿Por qué? Porque escuchan, o ven, o alguien los tienta a que su familiar reciba este u otro tratamiento, y por ahora no hay nada en la comunidad científica que nos diga que es bueno, salvo glucocorticoides, que lo estamos usando, y en algunos casos particulares la anticoagulación, nada más. Entonces, que la gente me salga a preguntar, te mostraría mi teléfono, 20 pacientes por minuto que me preguntan si pueden ir a comprar ivermectina o nacitral, por darle directamente el nombre comercial de la carragenina. Eso no debe pasar porque, como dice Adriana, se priva de lo fundamental, y que yo por ahí, también como decía en otra entrevista, en vez de dos conceptos que cambiaría de denominación, porque están para mí mal interpretados, que es el cubreboca y el distanciamiento social. Yo usaría máscara facial, porque si no realmente se cubren la boca y no están haciendo bien las cosas, tienen que cubrir la nariz y la boca, y si es posible gafas. Entonces daría como término máscara facial y distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque hemos visto en esta pandemia numerosas cantidades de depresión y otros cuadros por el distanciamiento social. Y con todas las herramientas tecnológicas como esta que vos estás usando, esta plataforma, no tenemos que olvidarnos de los adultos mayores y demás, y visitarlo y tener un contacto no físico, pero sí social, con los seres queridos, ¿no? Entonces,
cambiaría distanciamiento físico y máscara facial. Y después coincido totalmente en todo lo que ya nos comentó Adriana con respecto a esto. Entonces, mucha prudencia al hablar de estos tratamientos, sobre todo los comunicadores y los comunicadores médicos que están haciendo y diciendo estas cosas, ¿no? Y muchas, a ver, ayer también me tocó hablar después de una viejita de 90 años que se curó el coronavirus en Huachipa tomando arrope. Entonces digo, ahora vamos a hacer un estudio para darle arrope a nuestros pacientes, porque les fue bien. Eso es un poco ilustrativo de la situación. Nosotros en nuestro hospital nos está yendo muy bien con 2 ensayos clínicos, uno con colchicina y otro con enalapril en muy bajas dosis, pero no por eso yo voy a salir a decir, di de alta 500 pacientes ya con COVID que les fue bien. Y ni siquiera así lo hago porque hay que tener mucha certeza científica al hablar e ilustrar un trabajo. Perdón, no se escuchó muy bien. Ricardo, no se escuchó muy bien qué era lo que estaban ustedes utilizando en el Papa Francisco. Dos protocolos de intervención en pacientes moderados, ¿no? Leves a moderados, que es colchicina, que es un potente antiinflamatorio conocido hace más de 100 años y que no tiene muchos efectos colaterales, y el otro es el enalapril en muy baja dosis. Son 2 líneas de investigación distintas. Claro. ¿Qué hay yo diría, qué hay de toda esta cuestión de acitromicina y también esta cuestión del ibufreno para inhalar? Porque es como, yo coincido 100% con ustedes en términos de que en realidad pareciera que epistemológicamente un youtuber tiene más peso que lo que dice un médico que estuvo estudiando durante años en una universidad y que además conoce la trayectoria de la medicación en general y los efectos colaterales. Además, me parece un absurdo generalizar, porque cada paciente obviamente tiene también su fragilidad. No es lo mismo un hipertenso, un obeso, un diabético que un niño, un adulto mayor. O sea que esto de generalizar y abarrotar las farmacias tratando de salvarse porque tienen todos estos recursos no me parece una buena idea. Me gustaría escucharlo a Martín, que estás... Buenas tardes, Estela. Bueno, y buenas tardes a Adriana y Ricardo y a la audiencia en general. Antes que nada, a mí me gustaría agregar algunos conceptos que ya habían dicho mis compañeros y adhiero totalmente a lo que hablan. Y podríamos sumar ahí también lo que es estos que vos has comentado, la citromicina o claritromicina, que son todos antibióticos de la misma familia. Y también me gustaría agregar el tema del oxígeno. Hay mucha gente que está averiguando y comprando tubos de oxígeno para tener en su domicilio, en su casa. Entender que lo que es la enfermedad por coronavirus tiene distintos niveles de enfermedad, desde casos sumamente leve hasta sumamente grave, y el recurrir a un tubo de oxígeno domiciliario, que también sé que está mucha gente comprando, en este momento tampoco parece beneficioso, porque en realidad la persona que necesite oxígeno como parte de su tratamiento para intentar superar la enfermedad, no le va a alcanzar o no va a ser suficiente ni un tubo de oxígeno, ni el oxígeno como medida. Entonces, yo creo que hay que entender que los casos leves solamente se lo tiene que tratar con medidas sintomáticas, que es lo que dice, digamos, la mayoría de los médicos, son tratamientos con paracetamol para paliar los síntomas, que no es un tratamiento efectivo, digamos, contra el coronavirus. Y en el caso de que haya una progresión de la enfermedad, o sea, que inicialmente sea un cuadro leve y vaya progresando a la falta de oxígeno, sí a ir, dirigirse a un hospital o tomar las medidas pertinentes. Entender que el oxígeno en casa no nos va a salvar
del coronavirus, sino que si tenemos un cuadro grave o moderado, vamos a necesitar sí o sí atención especializada, ¿sí? Yo quería agregar el tema del oxígeno, también me parece importante, porque he recibido varios mensajes en cuanto a dónde puedo comprar un tubo de oxígeno, o estoy por comprar un tubo de oxígeno, me sirve, no me sirve. Esto también lo quería agregar dentro de los fármacos que ya mencionaron, y que también insisto de que no hay nada que haya demostrado nada. Lamentablemente estamos todos muy apurados, incluso la población científica también, por encontrar alguna solución o algo que ayude en estos momentos, pero la verdad que ahora, con estudios científicos, veraz, comprobado, a día de hoy no hay nada, lamentablemente. ¿Cómo está la provincia en relación a lo que sería una respuesta para esta pandemia? ¿Y cuál sería la sugerencia de ustedes tres en términos de la política actual de salud que tiene el gobierno de la provincia de Salta? Primero una reflexión. A mí, si hay algo que me sorprendió es que epidemiológicamente estemos en esta situación. Creo que hemos fracasado a nivel nacional y a nivel provincial en las medidas que deberíamos haber implementado en cuanto al control de la diseminación de la enfermedad. Después se han fortalecido enormemente los servicios de atención, sobre todo los públicos. Eso, hemos tenido tiempo para hacer eso, pero también han notado, después de ese fortalecimiento en las infraestructuras, que el rol principal que tienen los médicos, y que es el cuello de botella a la hora de establecer el tratamiento adecuado para estos pacientes. Me he tenido que pelear mucho para conseguir que Martín esté con nosotros, porque estaba en otro lado, y realmente son los profesionales formados y que trabajan como Martín son muy escasos. Entonces, tenemos un hospital enorme, están armando carpas acá, yo estoy justo al frente del San Bernardo, están creando más camas en el Oñatibia, todo ahora, pero el elemento crítico es el recurso humano. Entonces, yo lamento la situación epidemiológica que nos toca estar viviendo ahora, pero bueno, en este contexto, las respuestas se están dando en aumentar la capacidad sanitaria para recibir estos pacientes, pero de nuevo, los médicos también no solo están en los hospitales, sino que están en eventos o en otros lugares y también se contagian, también hay que aislarlos, también tienen su vida social, lo cual hace que sea muy limitante el poder tratar y cuidar a toda la población que viene de golpe con esta enfermedad. Entonces, un poco esa sería mi opinión al respecto. Martín y Adriana, ¿algún aporte sobre este tema? Sí, creo que bueno, que esto que dice Ricardo es fundamental con respecto al recurso humano. Creo que realmente hemos subestimado. La verdad que lamentablemente me parece que el virus siempre va por delante nuestro y que no hemos podido, digamos, un poco que detener la diseminación del virus. Hoy nos encontramos en una situación epidemiológica muy complicada, tanto en la provincia como en otras zonas de Argentina, pero y hay algunas situaciones que creo que en este tiempo que hemos tenido para prepararnos, no hemos podido, digamos, por lo menos en Salta, ponernos a la altura. Creo que hemos preparado, como dice Ricardo, camas, hemos aumentado la capacidad de camas con asistencia respiratoria, pero no tenemos recurso humano. Y por otro lado, creo que nos falta bastante capacidad de testeo, y cuando
una epidemia o una pandemia de este tipo empieza o comienza el brote, es fundamental el rol del laboratorio. Y creo que en eso no nos hemos puesto a la altura de lo que correspondía, y en todo este tiempo que ha tenido por lo menos Salta, creo que en esto hay un déficit importante con respecto a la capacidad de testeo. Y esto ha hecho que creo que hemos ido por detrás del virus, ¿sí? No nos hemos, no nos hemos adelantado a esto porque hemos tenido muy poca capacidad de testeo, con problemas bastante graves en la parte pública, y bueno, se han abarrotado tanto la parte pública como la parte privada, y creo que ahora, bueno, se está tratando de corregir esto, pero lamentablemente ya estamos epidemiológicamente, ya casi, digamos, sabemos que todo el que se presenta con algunos síntomas es COVID positivo, pero creo que, bueno, hemos tenido también un déficit grave con respecto al testeo en la provincia. A vos, Adriana, te quería hacer una pregunta. ¿A vos, Adriana, te llamaron alguna vez para consultarte o para algo desde las entidades del gobierno? Nosotros, desde las sociedades de infectología nos han convocado una vez, digamos, y hemos tratado de armar algo desde la sociedad, pero bueno, creo que nunca nos han escuchado o nos han dado, digamos, el lugar para opinar, ¿sí? Y creo que, y después en mi rol de epidemióloga de un hospital, digamos, que yo estoy un poco a cargo de la vigilancia epidemiológica, he tenido de epidemiología de la provincia básicamente por el tema del testeo. Yo creo que realmente, digamos, hace unos meses ustedes lo han vivido en el Hospital Papa Francisco, problemas serios en un laboratorio de referencia, y lamentablemente en ese momento no se han corregido. Nosotros también hemos tenido problemas serios por parte del laboratorio de referencia, y creo que, bueno, que era el momento de corregirlos y no los han corregido. Y por supuesto que nosotros, digamos, o sea, cuando han comenzado a aparecer los números, claramente hacía por lo menos un mes que el virus estaba circulando en Salta con muchísima intensidad.